Los adverbios. Noticia. Tengo una buena noticia. Si ya conoces adjetivos como rápido, lento o feliz, podrás utilizar esta gramática sin problemas. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios son palabras que describen a los verbos o adjetivos. Por ejemplo, como lentamente. Aquí el adverbio lentamente describe cómo comes. Comes lento. Comes lentamente. Otro ejemplo sería: el pueblo es muy bonito, donde muy acompaña a bonito. En el vídeo de hoy hablaremos del primer caso. Veremos cómo convertir adjetivos en adverbios. En inglés lo hacemos con el sufijo li. Por ejemplo, de slow hacemos slowly. Y en japonés los adjetivos i, como soy, pasan a osoku, y los adjetivos na, como kire, pasan a kire ni. Pero ¿cómo lo hacemos en español? Este es el método. Primero cogemos los adjetivos. Por ejemplo, rápido y lento. Segundo, si acaban en o, los pasamos a la forma femenina. De rápido, rápida, y de lento, lenta. Y tercero, añadimos el sufijo mente. De rápida a rápidamente y de lenta a lentamente. Pero si el adjetivo no acaba con o tiene únicamente forma masculina, añadimos el prefijo mente directamente. Algunos ejemplos son alegre, feliz y frecuente. Como alegra no existe, el resultado es alegre más mente, alegremente. Lo mismo con feliz. No decimos feliza, así que se queda felizmente. Y lo mismo con frecuente, frecuentemente. Por cierto, si el adjetivo se acentuaba, este se sigue acentuando cuando es adverbio. Por último, ¿qué hacemos cuando hay dos adverbios en forma mente en una frase? El primero lo dejamos en forma femenina, excepto los que solo tienen una forma, y el segundo en forma mente. Tranquilos, ahora vemos algunos ejemplos. Hago los deberes alegre y felizmente. No nades lenta y torpemente. Te quiero loca y apasionadamente. Bueno, vamos a dejarlo aquí antes de que suba más la intensidad. Pero pregunta, ¿por qué la forma femenina? Para que os acordéis, diremos que es la manera en que haces algo. ¿Te sirve? Si verdaderamente os ha gustado el contenido, dadle a me gusta. ¿Has visto lo que he hecho? De verdadero a verdaderamente. Bueno, es muy tarde, ¿no? Me voy. ¡Adiós!